los ministros no los saludé hoy, llegué ahí medio... me decían, te íbamos a mandar un mensaje porque pensamos que te olvidaste el horario. Pero no, estaba ahí un poco retrasado, pero qué bueno que podamos estar en este lugar. Miren, muchos me han pedido que predique corto, así que Pastor Cristian me decía, vos podés traer, pastor, el sábado la palabra que no sea tan larga. Digo, justo a mí me venías a decir que soy el más larguero a veces, ¿no? Así que, o al menos tengo esa fama de predicar largo, pero voy a tratar muchos me han pedido. La primera fue mi hija. Dice, no predique tan largo, pa. Días pasados estuvimos en Tesey, hacía muchísimo frío en Tesey, muchísimo frío. Y yo ya estaba a punto de subir a predicar y mi hija estaba al lado y me dice, te pido que prediques corto porque estoy congelándome. Y yo digo, yo voy a tratar sí, voy a predicar corto. Y me dice, y después que al final lo que prometí no lo cumplí. Así que no le prometo hoy predicar corto, pero sí prometo que antes de las 10 vamos a estar en casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque vieron que el mundial de repente, yo desde siempre vi fútbol, soy un apasionado por el fútbol, pero vieron que hay gente que no siente nada por el fútbol, pero cuando es el mundial sí que le da atención y demás. Pero mire, vamos a ir rápido a la palabra, así nos podemos centrar en lo que Dios nos quiere hablar. Sé que hay una palabra de Dios para nuestras vidas y el Señor nos quiere ministrar esta noche. Libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 43. (12, 43) dice así la palabra del Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Buscando reposo y no lo halla. Y dice la palabra del Señor, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Hasta ahí se entendió la palabra. Amén. ¿Me siguió con la lectura? Yo no sé si esto está muy fuerte o me lo alejo yo. Si no, noto que está fuerte, yo que hablo fuerte. Ahí está, amén. ¿Se escucha bien ahora? Amén. Leemos de vuelta, ¿sí? Para que usted pueda asimilar esta palabra. Mientras el verso 43 dice, cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando preparaba esta palabra me acordaba un acontecimiento, un momento, pareciera recordado hoy, me daba gracia. Esto es real, es verídico lo que voy a contar. En una oportunidad, una persona, un miembro de la iglesia, ya sirviendo dentro de la iglesia, trajo un invitado, un compañero de trabajo, trajo a la iglesia, y cuando él lo trajo, él lo sentó, lo acomodó, y estaba contento porque traía un alma nueva a la casa del Señor. Y en ese momento transcurrió todo el culto, el devocional, las alabanzas, el pastor predicó, y al finalizar la predicación llamó al altar, y justamente este miembro de la iglesia le pidió a aquel invitado que pueda pasar
al altar para que oren por él. Y cuando pasó al altar, allí el pastor comenzó a orar y estaban los dos paraditos allí en el altar. Y el pastor, se ve que mucho el pastor no conocía a sus ovejas, porque no le oró al invitado, le oró al miembro de la iglesia. Y cuando estaba orando al miembro de la iglesia, este hermano comenzó allí a manifestarse. Se manifestó y lo tuvieron que llevar a la oficina o al lugar para que le hagan liberación, ¿no? Y parece un caso, como yo me daba gracia, porque parece extraño. El que tenía que manifestarse era el invitado. Supuestamente él era el que tenía que recibir liberación. Y el tipo quedó ahí quietito, sin problema, y el de la casa, el anfitrión, terminó en la oficina ministrándole liberación el pastor. Parece algo, uno dice, bueno, se invirtieron los roles y demás. Ahora la pregunta que me hacía es, ¿un creyente puede estar endemoniado? ¿Un creyente puede estar endemoniado? No se conteste, déjelo eso para usted. Lo cierto es que no pueden habitar. Cuando nosotros llegamos al Señor, le abrimos el corazón al Espíritu Santo, Él viene a tomar posesión de nosotros. El Señor, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a reposar en nuestras vidas. Por lo tanto, no puede cohabitar en un mismo individuo el Espíritu Santo y un espíritu inmundo. Es imposible que en un mismo individuo pueda cohabitar el Espíritu Santo y un espíritu inmundo. Eso no es posible de ninguna manera. ¿Cuántos están entendiendo hasta allí? Es decir, la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad que nos hará libres. Recién Barbie ministraba un poco referente a la libertad. Entonces, los que llegamos a Cristo, los que le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos en ese momento recibimos libertad. Somos libres de pecados ocultos, somos libres de vicios, somos libres de maldiciones que heredamos. Hay una libertad que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Cuántos estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, una cosa es estar endemoniado y otra cosa es estar influenciado. Y la palabra de Dios en este pasaje bíblico, en esta parábola o metáfora, Jesús viene hablando acerca de la blasfema del Espíritu Santo. Jesús viene tratando de predicarle a corazones duros como los fariseos. Y la palabra de Dios dice que allí Jesús en esta metáfora habla de que el espíritu inmundo cuando sale del hombre, ¿sí?, busca ¿qué? Lugares secos, lugares de abandono. Pero dice que también anda buscando alguna vida, algún corazón para volver a reposar. No sé por qué razón o motivo, pero los demonios buscan posicionarse sobre un cuerpo o sobre algo. 2 pasajes más atrás está la liberación del endemoniado de Gadareno, 2 endemoniados. Y dice que ellos endemoniados estaban allí y nadie podía pasar por aquel lugar porque estaban atormentados. Y de repente lo ven desde lejos venir a Jesús. Y los demonios reconocen la autoridad del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que los demonios reconocen la autoridad del Hijo de Dios? Y entonces lo primero que hacen cuando los ven venir en el capítulo 8, dice que ellos comienzan a gritar. Y Jesús le dice que se callen y que salgan del cuerpo de los endemoniados, estos 2 hombres que estaban allí. Y dice que ellos pidieron salir
ser expulsados, pero pidieron habitar en unos cerdos que justo pasaban por allí. Es decir, el espíritu inmundo busca lugares donde asentarse, donde habitar. Y hoy no es quizás el tiempo, la noche, por el tiempo de hablar de liberación. Pero hay un principio en la liberación. Cuando llegamos a Cristo, nuestra vida comienza a ser vaciada, comienza a ser libre de vicios, de costumbres, de maldiciones, aún maldiciones generacionales, de maldiciones provocadas por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado, por nuestras cosas ocultas. Pero la palabra de Dios menciona que dice que el espíritu inmundo sale del hombre, pero luego dice que busca lugares secos y no encontrando dónde habitar, va y busca 7 espíritus peores y vuelve a intentar entrar a esa casa. Y el primer principio que tenemos aquí es que Dios extirpa, Dios desterra de nosotros el pecado, la maldición. Dios nos hace libre. Dios comienza a depurar de nuestras vidas aquello que nos lastima, aquello que nos hace daño, aquello que nos atormenta, aquello que nos posee. Dios trae libertad a nuestras vidas. Pero atención, porque no hay que ser un teólogo para darse cuenta de lo que dice la palabra. Uno es libre, pero atención, puede despojarse de algo, pero eso no se destruye. Uno puede despojarse de un vicio, pero eso no se destruye. Uno puede despojarse de un pecado, pero eso no se destruye. Porque hay un mundo espiritual que sigue operando. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales. Hay una batalla espiritual que el creyente tiene que pelear cada día. Hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual que nos pone a nosotros allí en medio de esa batalla. Por eso Efesios habla de la armadura de Dios. Habla de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación, habla del escudo de la fe, habla de la espada que es la palabra. Porque estamos constantemente peleando con huestes espirituales. Porque vuelvo a reiterar, somos libres en el nombre de Jesús. Dios comienza a desterrar de nuestras vidas. Pero ojo, porque hay un mundo espiritual que sin antes Cristo no venga a esta tierra, no venga a buscar a su iglesia. Hay un mundo espiritual, hay huestes espirituales que están obrando. Hay demonios espirituales, demonios, seres demoníacos que están obrando y atentando en contra de la iglesia. No ignoremos el mundo espiritual. Porque Efesios dice que tengamos presente las acechanzas del diablo. Yo no estoy aquí para predicar del diablo, pero sí estoy para decirte que la palabra nos advierte. Y lo que estaba haciendo Jesús aquí es advirtiendo y diciendo que el espíritu inmundo cuando sale del hombre busca lugares secos. Pero atención, porque puede volver, puede regresar. Y en el regreso viene con 7 espíritus peores. ¿Y cómo halla la casa? Dice la palabra del Señor, que cuando llega, halla la casa desocupada. Decirle al que tenés al lado, desocupada. Cuando Dios saca cosas en esa libertad que expresamos, cuando Dios saca cosas de nuestras vidas, cuando Dios depura cosas en nuestras vidas, no lo hace para que quedemos vacíos. Cuando Dios saca cosas de nosotros, lo hace para llenarnos de Él, para llenarnos de su Espíritu Santo, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su gloria, para llenarnos de su gozo, para llenarnos de su sanidad. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando Dios saca cosas de nosotros, lo hace para llenarlo. Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas se movían sobre el abismo. Pero dice la palabra del Señor, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y fueron creadas todas las cosas. Dios no deja nada desordenado, Dios no deja nada vacío, y es la obra del Espíritu Santo la que viene para llenar nuestro corazón, para llenar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Necesitamos el Espíritu Santo para que Él pueda llenar nuestras vidas. Entramos en el proceso de liberación, de entrega, de depuración, de sanidad. Pero luego el Espíritu Santo viene a llenar. Luego el Espíritu Santo viene a llenar todos los espacios vacíos. Los espacios vacíos que la vida nos dejó. Los traumas que la vida nos dejó. Las heridas que las vidas nos dejó. El Espíritu Santo viene a llenarlo todo. Por eso es inconcebible que el creyente siempre viva insatisfecho. Es inconcebible que al creyente siempre le falta uno para el peso. Siempre parece que vivimos en derrota. Pero en Cristo estamos completos. En Cristo no necesitamos más nada, porque Él vino a llenar nuestro vacío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Aleluya. Pero la casa, el problema es que si la casa esté desocupada. El problema es cuando la casa no es habitada por la presencia del Espíritu Santo. Somos libres. Dios nos ha hecho libres porque conocimos la verdad. Ahora el problema aquí es que esté deshabitada, que no haya de su presencia, que no haya de Él en nosotros. Porque podemos venir a la iglesia a recibir liberación, pero salir por esa puerta y vivir una vida como que si Dios no existiera. Y Dios pone pautas y dice, ojo, porque el postrer estado puede ser aún peor. Ojo con tener la casa desocupada, la casa vacía. Ojo con no llenar su vida de la presencia de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Éxodo 25:8. Dios le dice a Moisés y le da instrucciones de levantar un tabernáculo. Y dice, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de vosotros. ¿Dónde habita Dios? En medio nuestro. El tabernáculo fue una morada, un lugar provisorio donde Dios descendía y tenía comunión con el hombre, con Moisés. El tabernáculo fue un lugar provisorio. Hay 4 moradas de Dios aquí en la tierra. El primero es el tabernáculo de reunión, Éxodo 25:8. La segunda morada de Dios fue el templo de Salomón, uno de los templos más costosos, más hermosos. La tercera morada de Dios aquí en la tierra fue en su Hijo. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la cuarta morada de Dios aquí en la tierra es usted y soy yo. Somos templo del Espíritu Santo. Mirá el que tenés al lado. Y sí, ese que tenés al lado es un templo del Espíritu Santo. No es solamente tu hermano, es el templo del Espíritu Santo.
Y aunque te levantes a la mañana y te mires al espejo y digas, yo soy templo del Espíritu Santo. Aunque mires tus falencias, tus errores, pero Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le predica, la mujer samaritana en Juan 4 le dice, mis padres adoraron en aquel monte y tú nos dices que ese monte no tengo que adorar más, sino que tengo que ir a Jerusalén. Y Jesús le dice, ni en ese monte ni en Jerusalén. Ni en ese monte ni en Jerusalén. Porque el lugar de adoración no solamente era el lugar, sino la postura. Y dice que Él buscaba adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Y aún la iglesia, y esto no es una herejía lo que voy a decir, pero ni aún la iglesia es un lugar de adoración. Diferente a lo que creímos y pensamos siempre. Este no es el lugar de adoración. Porque la adoración no depende de un lugar para hacerlo. Mi vida debe ser una adoración para el Señor. Mi vida, este es el templo. Este es mi templo. Este es el templo que tengo que llenar. Esta es la casa que Dios tiene que habitar. Este es el lugar donde Dios tiene que llenar diariamente. Este es el lugar que tiene que rebosar por la presencia de Dios. Este lugar no puede estar habitado con otras cosas que no sea su presencia, que no sea su gloria, que no sea su palabra, que no sea sus ríos en mi vida. Yo siempre enseño y digo, los mejores encuentros con el Espíritu Santo nunca los tuve en la iglesia. Nunca. Nunca los tuve en el templo. Los tuve en mi casa, en la intimidad, en mi habitación o en tu cocina o en el baño, no sé dónde estés acostumbrados a orar, pero ese es tu tabernáculo. Tu vida es el tabernáculo donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere descender, donde Dios quiere llenarte. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Este es nuestro templo. Este es nuestro templo donde Dios necesita y quiere habitar. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están pensando en el partido? Están pensando en la carne. Yo también estoy pensando, mi hermano, estamos iguales acá. Los que están pensando en ¿juega Lautaro o juega Julián? Están pensando en las cosas de la carne. Pero los que piensan, los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Y sigue diciendo el texto bíblico de Romanos capítulo 8, del verso 5 en adelante creo. Sigue diciendo, porque ocuparse de la carne nos trae muerte, pero ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. Ocuparse. Ocuparse es dar atención. Ocuparse es dar mi atención. Ocuparse es saber que tengo una necesidad que cumplir. Saber que tengo un deseo en mi corazón. Y usted en esta noche, más allá de que hay un partido importante y demás, usted se está ocupando del Espíritu. Y ocuparse del Espíritu nos lleva a vida y nos lleva a paz. Y sigue diciendo el texto bíblico, así que ya no vivan según la carne,
Vivan conforme al Espíritu. Pero dice algo clave. Si es que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Si es que realmente el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Porque si el Espíritu de Cristo no habita en nosotros, no podemos ser de Él. Mire qué básico el texto bíblico. La pregunta es, ¿Cristo habita en nosotros? Porque Él trajo liberación a esta casa. Nos hizo libres de maldiciones, de pecados, de ocultismo, de la hechicería, de la brujería. Algunos pasamos al altar y quizás nos revolcamos o gritamos, pero fuimos libres en el nombre de Jesús. Ahora estamos siendo llenos de Él. Cristo habita en nosotros. La gente quiere vivir para Cristo, pero no se puede vivir para Cristo si antes Cristo no vive en mí. Y Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y para que Cristo viva en mí, yo tengo que estar lleno de Él. Yo tengo que estar lleno de su presencia. Yo tengo que caminar bajo sus estatutos y sus mandamientos. Y es una responsabilidad traer esta palabra, porque entiendo que uno tiene que vivir lo que predica. Y para mí es una responsabilidad. Pero hoy le dije al Señor en su presencia, quiero que llenes esta casa, no quiero que esté vacía. A veces estamos llenos de conocimiento, de sabiduría, de trayectoria, de historial, de años en el Evangelio, pero estamos vacíos de Él. Y hay un peligro que dice que el espíritu inmundo anda buscando lugares secos. Y cuando no encuentra dónde hallar, va a volver a intentar venir por tu vida. El diablo no juega al evangelio. El diablo no juega al pastorcito ni al ministro. El diablo no juega. El diablo no juega a la iglesia. El diablo no juega al hermanito. El diablo no suelta nada sin antes no lo pelea. Y es una advertencia. Dios, necesitamos llenar los vacíos. Dios nos hace libre, pero necesitas llenar ese vacío. El Salmo 139, el salmista dice, tú me has examinado, tú me conoces. Dios nos conoce todo, Dios conoce todo de nosotros. Nada podemos ocultarle a Dios, todo conoce de nosotros. ¿Por qué nos conoce? Porque Él fue el que nos creó. Él nos conoce porque fue el que nos creó. Es como si Henry Ford abriera el baúl de un Falcon o el capó de un Falcon y no conociera el motor. ¿Cómo no lo va a conocer si lo creó Él? Dios nos conoce. Dios conoce nuestra vida. Y porque Él nos formó y Él nos creó, dejó un vacío. En nuestro corazón dejó un vacío. Que solo el Espíritu Santo lo puede llenar. Que solo su presencia los puede llenar. Que solo Él lo puede llenar, no lo llena el dinero, no lo llena las amistades, el amor de tu esposo o de tu esposa, aunque sea importante, pero solo Él puede llenar ese vacío. La psicología lo llama el vacío existencial. Y el salmista conocía de este vacío, porque él decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hay un deseo en mi alma que es provocado por ti, por tu presencia. Es provocado por ti.
¿Por qué existen tantas religiones? Por la necesidad del hombre de acercarse a Dios, por el deseo del hombre de acercarse a Dios, por la insatisfacción del hombre que necesita llenar ese vacío. Llenar ese vacío que quedan en nuestras vidas. Y cuando llegamos al Señor, nos bautizamos y ya queremos mandar a la gente a servir para que no se vaya del camino. Que vaya damas, jóvenes, no sé, que haga algo, que sirva en escuelita, que meterlo en algún lado para que se quede acá en la iglesia. Y a veces queremos llenar el vacío con el ministerio. El ministerio no llena ningún vacío, mi hermano. Hay gente que sirve y cuando deja de servir no viene más a la iglesia. No era saciado por el Espíritu Santo, por la persona de Cristo, era saciado por el ministerio. El ministerio no llena, los cargos en la iglesia no llenan, los nombres no llenan, nada puede llenar el vacío que está en nuestro corazón. Solamente su presencia, solamente su gloria, solamente su palabra, solamente su toque, solamente su poder. La persona del Espíritu Santo puede llenar los vacíos que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Fuiste libre, pero ojo, que tu templo no esté desocupado. Ocúpate. Que no esté desocupado. O mejor dicho, que no esté ocupado de otras cosas. Que no sea lo que Dios determinó para tu vida. Nehemías 13. Voy a ir rápido para no predicar largo. Nehemías 13. La Biblia dice que Eliasib era un sacerdote. Cuando Nehemías regresa, usted conoce toda la historia. Cuando Nehemías regresa, dice que encuentra en la casa de Dios, en el templo, a Tobías. Tobías era enemigo del pueblo de Dios. Fueron los que atentaron, los que desanimaron al pueblo de Dios. Ellos se infiltraron. Tobías fue uno de los que se infiltró como alguien que era un compañero, pero lo que estaba haciendo era debilitando el pueblo de Dios. Era un infiltrado. Atención con las cosas que se infiltran en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros corazones, aún en el ministerio. Y dice que Eliasib, el sacerdote, al propio enemigo le hizo una casa, una habitación en el templo. Es como que se hubiese agarrado este altar y dice que sacó todos los muebles, los utensilios de la casa de Dios. Es como que si saquemos este altar, los instrumentos, todo esto está consagrado para Dios, todo está consagrado para Dios. Es como que si sacamos todo lo que está consagrado para Dios y hagamos una habitación para nuestro enemigo. Y dice que Nehemías cuando llegó se enojó. ¿Y sabe lo que hizo Nehemías? Dice la palabra que se despertó un celo por la casa de Dios. ¿Cuántos tienen celo por la casa de Dios? El problema de los creyentes es que tienen celo por casa ajena y no por la propia. Cuando otro hace lo indebido, nos levantamos para acusar, para juzgar y quizás para etiquetar, pero no nos damos cuenta en nuestro templo. Nos fijamos en templos ajenos, pero descuidamos nuestro propio templo. Y Nehemías dice que tuvo un celo por la casa de Dios. Y dijo, esto no puede habitar en la casa de Dios. ¿Y sabe lo que hizo con Tobías? Literalmente lo sacó a patadas. Y yo se lo quiero leer porque si no se lo leo no le queda. Nehemías capítulo 13 creo que está, no sé si lo tienes allí, Valen, o los que están en el proyector.
Literalmente fue eso lo que hizo Nehemías. Es desocupar algo que era, creo que es Nehemías 13. Eso fue lo que hizo Nehemías. Quitar los muebles de Tobías. Y ya Tobías se había hecho una habitación y se había acomodado, y el sacerdote lo había permitido. Ojo con lo que dejamos habitar en nuestro corazón, en este templo. Ojo, porque a veces en nuestro templo ocupan cosas que son para, esto es un lugar, tu vida es un templo, es un lugar de santidad. Tu vida es un lugar de santidad. Tu vida es un templo donde es el habitáculo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida es un habitáculo del Espíritu Santo. Pero ojo con lo que dejas habitar allí, con lo que dejas habitar en tu corazón, lo que dejas habitar, lo que le da lugar, lo que permitís que entre a tu corazón y a tu vida. Y dice que él sacó los muebles de aquel lugar y se preguntó algo: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Nehemías capítulo 13. ¿Por qué la casa de Jehová está abandonada? Y mi preocupación es que esta casa no esté abandonada. Y no hablo de este lugar físico, hablo de tu corazón y mi corazón. Mi preocupación es que nuestra casa no esté abandonada, no esté vacía, no esté descuidada. Que nuestro templo, que es la morada del Espíritu Santo, no esté vacío. Que no esté desocupado. O que esté ocupado con cosas que no son. Cosas que no traen santidad. ¿Qué dejaste alojar en tu vida? Quizás hay pecados ocultos que no los conoce nadie. Y lo conocés vos y Dios solamente. Y la gente ya no confiesa sus pecados ocultos. Y con el tiempo la gente menos confiesa los pecados ocultos. Porque en la iglesia solo encuentra censura. Nadie presta el oído para decir, bueno, yo te ayudo, te acompaño. Yo voy a ayudarte, voy a orar por vos. Yo quiero ayudarte para que salgamos juntos de esto. Yo voy a orar por tu vida. Pero a veces hacemos todo lo contrario. Bueno, entonces sentate, está disciplinado. Y a veces la gente tiene tanto miedo de perder su lugar en la iglesia que prefiere no contar lo que le pasa. Y seguimos con un extraño dentro de nuestro templo. Seguimos con pecados, seguimos con espíritus que nos atormentan. El pecado te atormenta, mi hermano. El pecado te atormenta, no te deja vivir en paz. Y podemos venir a la iglesia, saltar, danzar, glorificar al Señor, diezmar, servir, pero si estamos en pecado vivimos una vida en tormento. Dice que el espíritu se va del hombre, busca lugares secos, pero vuelve, regresa. Se estirpa, pero no se destruye. Porque hay un mundo espiritual que sigue obrando allí afuera. Te dije al principio, el diablo no juega. El diablo viene por todo. Viene a hurtar, a robar y a destruir. Y lo que quiere destruir es tu vida y es mi vida. Y no te digo esto para que tengas miedo. El diablo no juega. Y cuando encuentra casas deshabitadas, se filtra. Y encuentra una puerta para filtrarse. ¿Y sabes cuál es la puerta? El pecado. El pecado es la puerta donde los demonios pueden entrar.
pueden entrar a tu vida, pueden entrar a tu casa, entran a tu matrimonio, entran y tocan tus hijos. Porque nosotros le damos derecho legal al diablo. Pero quiero darte otra noticia. Que los demonios no tienen jurisdicción en contra de tu vida. Porque los demonios no van a hacer nada. Pueden venir a tu vida, pero no van a hacer nada porque la presencia de Dios te cubre y necesitan. Los demonios obedecen la voz del cielo, obedecen la voz de Dios. Cuando Job fue permitido por Dios que Job pase por tantas afrentas, pero Dios le puso un límite. Dijo, puedes tocar su cuerpo, puedes tocar su familia, su casa, sus hijos, puedes tocar sus bienes, todo lo que tiene, menos su vida. Menos su vida. Nosotros le damos derecho legal al diablo, pero no tiene jurisdicción porque la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos protege, porque estamos escondidos en el hueco de su mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el pecado es una puerta que podemos abrirle. Y mientras no limpiemos este templo, mientras no vaciemos este templo, mientras tengamos este templo abandonado, mi hermano, somos blanco de Satanás. Y con esto ya quiero cerrar esta noche. Te dije al principio que una persona puede estar endemoniada y no precisamente endemoniada, sino influenciada. Saúl terminó endemoniado. Tenía que venir David, tocarle una alabanza, como toca David acá, una alabanza tierna, linda, para que él se calme. Salomón terminó recontra endemoniado. Tan endemoniado que terminó adorando a otros dioses. Porque dejó habitar en su templo, en sus pensamientos, en su mente y en su corazón. Dice que él se casó con un montón de mujeres que hicieron inclinar su corazón. Hicieron desviar su corazón de la presencia de Dios. Y terminó Salomón siendo un apóstata de la fe. Sansón, el hombre que había tenido santidad desde el vientre de su madre, Dios le había dicho a su madre aún lo que debía de comer para no contaminar a Sansón. Un día quiso salir a la batalla con sus fuerzas y dice la palabra, pero Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová ya no estaba sobre él. No nos damos cuenta. Mientras vivimos una vida vacía, no nos damos cuenta. Mientras este templo está deshabitado, no nos damos cuenta. Hasta que un día Dios nos cae la ficha. Pedro, el hombre que caminaba y con su sombra los enfermos se sanaban, estaba influenciado por Satanás. De hecho, Jesús lo llamó Satanás. Cuando Jesús decía que era necesario que él padeciera, Pedro se levantó y dijo, que esto no te acontezca. Y Jesús le reprendió y le dijo, quítate de aquí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Ojo, aún hasta los más ungidos pueden estar influenciados. Judas, que compartió la mesa, era uno de los 12. Uno de los 12 era Judas. Caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús. Escuchaba los sermones de Jesús. Me pregunto cómo habrá predicado Jesús. Seguramente mejor que nosotros. Cada palabra traía vida. Cada palabra desnudaba el corazón de la gente. Y Judas estuvo ahí. Judas recibió el pan de su mano.
Judas comió con él. Judas durmió con él. Pero de repente, en Lucas 22, verso 3, a este sí te pido que lo busques, por favor. Lucas 22, verso 3, y con esto cierro. Los músicos, si quieren subir ya. Dice Marcos 22, 3. Leemos desde el verso 1. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y el verso 3 dice, y entró Satanás en Judas. ¿Qué dice el verso 3? Léalo. Léalo en voz alta, por favor. Lo leemos juntos en voz alta. Y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas. Un hombre que había caminado con Jesús. Y Jesús ya había advertido de esto. Que un hombre, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, busca lugares secos y no los halla, y dice que busca 7 espíritus peores y vuelve y se encuentra en la casa barrida, adornada y desocupada, vuelve a morar en ella. Y entró en Judas. Y Judas terminó suicidándose en muerte. Yo no sé, Judas había estado con Jesús, pero seguramente su templo lo había descuidado. Tenía más amor por el dinero que por la presencia de Dios. A veces nos enamoramos más de lo que Él nos da que por el mismo Señor. A veces nos enamoramos de la iglesia, del ministerio, del talento, del don, del llamado, más que de Él. Y su corazón estaba vacío. Y su vida estaba vacía. Y su casa estaba vacía. Y terminó en un destino de muerte. El pecado es la puerta que abrimos en nuestro corazón y que nos destruye. Que nos destruye. Jesús no vino solamente a hacerte libre. Jesús vino a llenarte. Jesús no hace nada a medias. Él creó los cielos y la tierra y estaba desordenado y vacío. Dios nada crea desordenado y vacío. Cuando Dios te hizo libre, te hizo para llenarte. Te hizo para ocupar todos los espacios vacíos que dejaron en tu vida. Te hizo te quitó el luto para darte alegría. Te quitó la maldición para darte bendición. Algunas maldiciones que veníamos arrastrando de nuestros ancestros. Te quitó las tormentas, lo que te turbaba en tu corazón para darte paz. Pero el problema de hoy es que las iglesias pueden estar llenas, pero los templos están vacíos. Las iglesias pueden estar llenas, pero los templos están vacíos. Es una preocupación para Dios eso. Es una preocupación para Dios. Yo te invito a que te pongas de pie.
Nehemías dijo, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué abandonamos los que un día nos hizo libre, los que un día nos llenó, lo que un día nos sació? Si Él dijo, el que prueba de este pan, jamás tendrá hambre. ¿Por qué vivimos insatisfechos entonces? ¿Por qué vivimos yendo, viniendo, un día firme, un día ahí claudicando? ¿Por qué estamos tan insatisfechos? Yo te invito a que cierres tus ojos. No voy a hacer un llamado al altar esta noche, pero sí, yo te pido que le digas al Señor: